Hola, espero y se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar sobre la historia de Roma, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, no solo por su poder militar, sino también por su organización política, su cultura y su legado que sigue presente hasta hoy. Para empezar, el origen de Roma se encuentra en la actual Italia y según la leyenda fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Esta historia cuenta que ambos fueron criados por una loba, lo que simboliza la fuerza y el carácter del pueblo romano. A lo largo del tiempo, Roma pasó por tres grandes etapas. Primero, la monarquía, donde gobernaban reyes. Luego, la república, donde el poder se repetía entre el Senado y los ciudadanos. Y finalmente, el imperio, que fue la etapa de mayor expansión territorial, donde Roma llegó a dominar gran parte de Europa, el norte de África y parte de Asia. En cuanto a la sociedad romana, esta estaba claramente dividida en clases sociales. Por un lado estaban los patricios, que eran la clase alta y tenían el poder político. Por otro lado, la plebe, que era el pueblo común, como comerciantes, campesinos y artesanos, y finalmente los esclavos, que no tenían derecho y realizaban los trabajos más duros. Esta organización muestra que Roma era una sociedad muy estructurada y desigual. En cuanto a sus creencias, los romanos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Algunos de los más importantes eran Júpiter, considerado el dios supremo, Marte, dios de la guerra, y Venus, dios del amor. Es importante mencionar que muchos de estos dioses fueron tomados en la cultura griega, pero adaptados a la cultura romana, lo que demuestra su capacidad de adaptar elementos de otras civilizaciones. Un personaje clave de la historia de Roma fue Julio César. Él fue un gran estratega militar y logró expandir el territorio romano. Sin embargo, acumuló tanto poder que se proclamó dictador vitalicio. Esto generó desconfianza y temor en el Senado, ya que pensaban que quería convertirse en rey. Por esta razón, fue asesinado en el año 400 a.C. 44 a.C., en un evento conocido como los Idus de marzo, marcando un momento muy importante en la historia romana. Ahora, como parte de la actividad, voy a mencionar dos datos interesantes sobre Cleopatra. Primero, fue una de las pocas gobernantes egipcias que aprendió el idioma egipcio, ya que muchos de sus ancestros solo hablaban griego. Y según tuvo importantes alianzas políticas con Julio César y posteriormente con Marco Antonio, lo que demuestra su inteligencia y habilidad estratégica para mantenerse en el poder. Más adelante, Roma enfrentó una etapa muy difícil conocida como la crisis del siglo III, que duró aproximadamente 50 años. Durante este periodo hubo muchos cambios de emperadores en poco tiempo. Crisis económica, inflación y constantes invasiones de pueblos extranjeros. Todo esto debilitó considerablemente al Imperio Romano y puso en riesgo su estabilidad. En la siguiente actividad realizó una composición entre los griegos y romanos, entre los guerreros griegos y romanos. Los guerreros griegos luchaban en una formación llamada falange, que era muy ordenada pero también rígida, lo que dificultaba adaptarse a cambios en el combate. En cambio, los romanos utilizaban legiones que estaban mejor organizadas, divididas en grupos más pequeños y eran mucho más flexibles. Gracias a estas organizaciones, los romanos podían adaptarse mejor en batalla, lo que les permitió conquistar más territorios.
Después de esta crisis, el emperador Diocleciano intentó reorganizar el imperio creando la tetrarquía, que consistía en dividir el pueblo sobre el poder entre 4 gobernantes. Esto ayudó a tener un mejor control del territorio y a responder más rápido a los problemas. Luego Constantino I en región realizó un cambio muy importante al promulgar el Edicto de Milán en el año 313, el cual permitió la libertad de región y legalizó el cristianismo que antes era perseguido. Más adelante, Teodosio I dio un paso aún más importante al convertirse el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, lo que transformó profundamente la cultura y la sociedad. Finalmente, como última actividad, explico el concepto de sincretismo. El sincretismo es la mezcla de diferentes culturas, regiones o creencias. Roma es un claro ejemplo de esto, ya que no solo conquistaba territorios, sino que también adaptaba costumbres, dioses y tradiciones de otros pueblos, especialmente griegos. Gracias.